El petróleo. También es conocido como petróleo crudo o simplemente crudo. Es de origen fósil, fruto de la transformación de materia orgánica procedente de zooplancton y algas que, depositados en grandes cantidades en fondos marinos, fueron posteriormente enterrados bajo pesadas capas de sedimentos. Y, debido al calor y a la presión, se producen distintas capas de sustancias, desde betún a hidrocarburos cada vez más ligeros, líquidos y gaseosos. Estos productos ascienden hacia la superficie, por su menor densidad, gracias a la porosidad de las rocas sedimentarias. Cuando se dan las circunstancias geológicas que impiden dicho ascenso, trampas petrolíferas como rocas impermeables, se forman entonces los yacimientos petrolíferos. El petróleo natural no se usa como se extrae de la naturaleza, sino que se separa en mezclas más simples de hidrocarburos que tienen usos específicos. A este proceso se le conoce como destilación fraccionada. El petróleo natural hirviente, unos 400 grados Celsius, se introduce a la parte baja de la torre. Todas las sustancias que se evaporan a esa temperatura pasan como vapores a la cámara superior algo más fría, y en ella se condensan las fracciones más pesadas que corresponden a los aceites lubricantes. De este proceso se obtienen las fracciones: gases, metano, etano y gases licuados del petróleo, propano y butano, nafta, hidrógeno o éter de petróleo. Gasolina. Queroseno. Gasóleo, ligero y pesado, fuelóleo. Aceites lubricantes. Asfalto y alquitrán. La industria petroquímica elabora a partir del petróleo varios productos derivados, además de combustibles, como plásticos, derivados del etileno, pesticidas, herbicidas, fertilizantes o fibras sintéticas. Durante el año 2004, el consumo mundial de petróleo se elevó un 3,4% y alcanzó los 82,4 millones de barriles al día. Los responsables de casi la mitad del aumento son Estados Unidos y China, que en la actualidad utilizan 20,5 y 6,6 millones de barriles diarios, respectivamente. Si la extracción continúa al mismo ritmo que en el 2002, salvo que se encontrasen nuevos yacimientos, las reservas mundiales durarían aproximadamente 32 años. Se calcula que quedan unas 143.000 millones de toneladas. Hay entre 6,8 y 7,2 barriles de petróleo por tonelada, en dependencia de la densidad del petróleo. Por tanto, las reservas de crudo se calculan entre 0,97 y 1,003 billones de barriles de petróleo. Los nuevos descubrimientos de yacimientos se han reducido drásticamente en las últimas décadas, haciendo insostenible por mucho tiempo los elevados niveles de extracción actuales, sin incluir la futura demanda de los consumidores asiáticos. Por otra parte, la mayoría de las principales reservas mundiales han entrado en declive, y solo las de Oriente Medio mantienen un crecimiento sostenido. Sin embargo, el petróleo trae grandes problemas para el ambiente. El petróleo tiene el problema de ser insoluble en agua y por lo tanto, difícil de limpiar. Además, la combustión de sus derivados produce productos residuales: partículas, CO2, SOx, óxidos de azufre, NOx, óxidos nitrosos, etc. En general, los derrames de hidrocarburos afectan profundamente a la fauna y vida del lugar, razón por la cual la industria petrolera mundial debe cumplir normas y procedimientos estrictos en materia de protección ambiental. Casi la mitad del petróleo y derivados industriales que se vierten en el mar son residuos que vuelcan las ciudades costeras. El mar es empleado como un accesible y barato depósito de sustancias contaminantes. Otros derrames se deben a accidentes que sufren los grandes barcos contenedores de petróleo, que por negligencia transportan el combustible en condiciones inadecuadas. De cualquier manera, los derrames de petróleo representan una de las mayores causas de la contaminación oceánica. Ocasionan gran mortandad de aves acuáticas, peces y otros seres vivos de los océanos, alterando el equilibrio del ecosistema. En las zonas afectadas, se vuelven imposibles la pesca, la navegación y el aprovechamiento de las playas con fines recreativos. Uno de los últimos derrames de crudo fue el derrame en Brasil. El más reciente derrame en el bloque operado por Chevron en el offshore Campo do Frade puede estar vinculado a otro derrame anterior, de 2.400 barriles de petróleo, en noviembre de 2011, y representar una nueva y gran contaminación, de acuerdo a especialistas y técnicos involucrados en las investigaciones. El delegado de Medio Ambiente y Patrimonio Histórico de la Policía Federal brasileña, Fábio Escliar, no tiene dudas. El derrame 2012 de Chevron es consecuencia del derrame 2011, aun cuando la petrolera insiste en que no es así.
Scliar trabaja sobre la hipótesis de que el reservorio petrolífero presenta problemas de presión y hay un riesgo permanente que Chevron, probablemente, no ha contemplado con la atención que requiere el caso. Esa perforación debe haber provocado una hecatombe, con microfisuras y el petróleo está presionando para salir, dijo Scliar. La Marina brasileña informó que la mancha de petróleo, en Bahía de Campos, tiene 1 kilómetro de extensión, según comprobó un inspector naval de la Capitanía de Puertos de Río de Janeiro durante un sobrevuelo realizado el viernes 16 de marzo. El pozo de Chevron en Frase produce 60.000 barriles de crudo por día. La cuota del mercado de la petrolera en ese país es alta, 51,74%. En contraste, Petrobras, propiedad del Estado, tiene 30% y Frade Japao, 18,26%. Este nuevo vaciamiento confirmó mi certeza de que no hay el más mínimo control en la explotación del pozo del campo de Frade, donde sucedió el primer derrame de unos 2.400 barriles, en noviembre de 2011, declaró el procurador Eduardo Oliveira, publicó el diario Folha de Sao Paulo. El jueves 15 de marzo Chevron informó sobre la fuga de crudo, que se inició 10 días antes, siendo que la ley obliga a que el reporte sea realizado de inmediato para reducir los riesgos de una catástrofe ecológica. Actualmente una corte brasileña prohibió a 17 ejecutivos de Chevron y Transocean abandonar Brasil, por cargos judiciales pendientes relacionados con el derrame de crudo de alto perfil en noviembre pasado. Como sustancias alternativas a los combustibles derivados del petróleo, se encuentran el biodiesel, aceite combustible con características comparables al diésel, que se extrae principalmente de las semillas oleaginosas de diferentes plantas, y el bioetanol, alcohol procedente de restos vegetales, que se puede utilizar mezclándolo con otros combustibles o para la fabricación de éteres, que son bases para fabricar combustibles más ecológicos. En resumen, el petróleo es una fuente muy importante de combustible, pero causa más daño en su uso que cualquier otro elemento. La energía del futuro deberá cambiar si lo que se espera es tener un mundo sano.